Hans Magnus Enzensberger, en el canto 17 del hundimiento del Titanic, escribió: «Nos hundimos sin hacer ruido. Como en una bañera, el agua está quieta en los alumbrados salones de palmeras, en las canchas de tenis, en los vestíbulos reflejados en los espejos. Transcurren minutos oscuros que cuajan como gelatina. No hay riñas, ni disputas, diálogos a media voz. Usted primero, señor. Saludos a los niños. Cuídese el catarro». En los botes se oye el crujir de los cables y se ven sobre el remo fosforescentes gotas de agua, que como a cámara lenta del mar emergen y al mar vuelven. Solo cuando se acerque el fin, la proa oscura levantada perpendicularmente desde la profundidad, cual absurda torre, apagada la última luz, nadie pregunta la hora, entonces un sonido jamás oído quebrará la calma de cristal. Fue un estruendo, o más bien un chacoloteo, un fragor, o más bien una sucesión de golpes, como si desde una bóveda enorme se precipitaran toneladas de cosas pesadas desde lo alto, agolpándose en los escalones y arrastrándolo todo en su caída. Fue un ruido jamás escuchado y que nadie quiere volver a oír en su vida. A partir de ese momento ya el barco no existía. Después solo se oyeron los gritos. Alimentamos cada día esta farsa. Ya no hay nada que hacer, ya está el naufragio en marcha. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos aquí un episodio nuevo, porque no es una repetición de un episodio anterior, de Naufragio en Marcha, que hoy, en su empeño por ser autorreferencial, tratará sobre el propio naufragio, pero tal vez más que sobre el propio naufragio, sobre las metáforas del naufragio, sobre las pinturas acerca del naufragio y algunas otras consideraciones, y para ello nos hemos traído realmente una bibliografía pasmosa, que no leída, pero intentaremos que lo parezca así, al menos en parte. Como siempre hacemos, como siempre decimos, vamos a no caer en la tentación de definir el término que excusa la charla. Así que, ¿qué podemos decir que es un naufragio? Es que la propia balsa, el propio barco que nos lleva, se rompa. Es el hundimiento lento de esa nave. Dice, yo creo, Blumenberg en El naufragio con espectador, que es uno de las guías de este episodio, que o quizás lo dice otra persona, quizás lo dijo Putin, que en latín el naufragio llevaba una connotación de cierta responsabilidad por parte del timonel, de la rotura de esa balsa, que no eran tanto las causas exteriores, sino la responsabilidad del conductor. Eso no sé si se ha perdido un poco en nuestra concepción moderna del naufragio. El naufragio entonces es más que un problema que viene de fuera, una causa externa, una fatalidad, es más bien la consecuencia del propio acto, o de que ese propio acto puede ser tan solo haber salido a navegar, sí, haberse embarcado. La idea de naufragio entonces pone o va a cuestionar directamente el hecho de navegar.
habíamos pensado en empezar hablando de los propios náufragos, ¿no? Sí. Yo creo que está bien empezar por ahí y bueno. El naufragio, al verlo desde fuera, puede dar la sensación de que es una fatalidad. Pero lo curioso es que siempre que cuentan los náufragos desde dentro, siempre se encuentran razones de que el orgullo humano, esa hibris, ¿no?, de haber salido y de no haber a lo mejor dispuesto las necesarias precauciones ante ese naufragio, siempre cuenta. Enzensberger en el hundimiento del Titanic tiene uno de los cantos que dice: a posteriori, cuando ya lo leímos en los periódicos, aparecieron los testimonios de quienes decían: ya parecía que en algunas noches se escuchaba un instrumento, un piano sonar sin que nadie lo tocase, que en tal puerto fue muy sospechosa la actitud de las ratas que de repente desembarcaron. Dice, todos los presagios a posteriori intentaban, ¿no?, ver que había algo que nos había dado señales a las que dejamos de prestar atención, y que hicieron que la fatalidad, en forma de montaña de hielo que se nos vino encima, cobrase toda su crudeza. Así que desde dentro parece que siempre se pueden atribuir causas, y el que es espectador desde fuera lo atribuye a la fatalidad, ¿no? Desde tierra se puede pensar otra cosa. Pero aunque la fatalidad desde ahí, siempre parece haber una imprudencia. Existe una imprudencia por parte del conductor de esa nave, como pasa en el naufragio de la Medusa, que después se responsabiliza a la impericia del almirante, lo que sea, que al parecer era un muchacho ahí que se había puesto sin razón ninguna y había llevado al desastre a esa nave. Claro, con el naufragio de la Medusa, de la balsa de la Medusa, porque claro, es primero el naufragio del barco que encalla en un banco de arena en las costas francesas, y luego es el naufragio de la balsa misma, ¿no? Del medio que tenían para zafarse de esa tragedia. Claro, ahí también está este elemento sino de castigo de la desmesura, de un vínculo innegable con esa desmesura humana. Ese carácter innegablemente humano es lo que va a hacer que las interpretaciones sobre ese naufragio, como sobre todos los naufragios, también excedan los particulares motivos de ese acontecimiento, ¿no? En el naufragio de la Medusa, bueno, y esto en sintonía con la capacidad metafórica del naufragio. El naufragio de la Medusa puso el dedo en la llaga del Estado francés, ¿no? Entero. Fue un problema que ya no se trataba tan solo de la impericia o de la imprudencia, sino de todo un sistema. La inoperancia en general. Y la corrupción y el abandono de los náufragos, y bueno, claro. Sin embargo, ese acontecimiento particular puede dar unas pistas de algunas calamidades que pueden pasar cuando uno intenta salvarse, rescatando partes de esa nave, de ese naufragio en marcha, para conseguir otro. Es que a estos muchachos, en la construcción de la Medusa, que al parecer intentaban que incluyera unas 150 personas, algo así, parece que cuando ya iban por la mitad, el agua había ascendido unos 20-30 centímetros por encima de la balsa, y les llegaba a todos por las rodillas, más o menos. Y claro, eso fue incrementando con el lanzamiento de toneles de vino, de paquetes de galleta que se convertían en una pasta. En gazpachos andaluces, ¿no? Porque las galletas caían al agua, buena parte del alimento que les arrojaron desde el barco naufragado, que no me acuerdo ahora cómo se llama, lo tenemos por ahí apuntado seguramente. No pasó ni ese lanzamiento inicial, ¿no? Cayó en el agua.
Esto es otra metáfora también, ¿no? La carga de la balsa o de los botes salvavidas, ¿no? Que llevamos y qué se llevan los barcos. Esto es fundamental, ¿no? Es un tema de todo naufragio. ¿Qué hay en el barco? ¿Qué se rescata? ¿Qué no? Cómo a veces incluso se confunden los sujetos y los objetos en ese inventario, ¿no? Hay gente herida, hay gente que, bueno, es más rápidamente descartada que, sí, de hecho, que algunas cosas, ¿no? En un primer motín, luego de una rebelión contra los superiores de esa balsa, luego de quedar, bueno, muchos heridos, mucha gente ahí bastante maltrecha, se decide que lo mejor es descartarse de ese peso, porque era, bueno, gente que tampoco tenía otra posibilidad. Es otra de las facetas metafóricas del naufragio, el cómo ante ese orden roto, ¿no? Que es el orden de un barco, la maquinaria que tiene que funcionar, ¿no? Y la distribución de tareas, de repente cuando llega el naufragio se invierte la escala de las prioridades, ¿no? Y empezamos a ver que cosas que eran valiosas se convierten en lastre, ¿no? Y no solo cosas, que pueden ser también personas, ¿no? Que se puedan convertir en lastre. Ahí de repente en medio de la catástrofe y en medio del naufragio es donde se empieza a delimitar qué o quién es un lastre y qué o quién puede servir. No me resisto a leer aquí una cosa de Simón Leys, de un libro que se llama Los náufragos del Batavia, que el Batavia fue un naufragio del siglo XVII, en 1629 creo que fue, cerca de Australia, un barco de la compañía holandesa de las Indias Orientales, y es, a pesar de ser antiguo, es uno de los mejor documentados, porque sobrevivieron bastantes y contaron lo que pasó. Pero dice una cosa de el momento del naufragio que viene a colación con esto. Dice: cuando resultó evidente que el Batavia estaba definitivamente perdido, reinó el caos a bordo. Mercenarios y gavieros se hicieron con las reservas de alcohol y de vino y se entregaron a una orgía salvaje. Todas las prohibiciones fueron abolidas, marineros ebrios invadieron el espacio sagrado del castillo de popa, echaron abajo la puerta de entrada de la gran cabina, forzaron las cajas de caudales, se apoderaron de los sombreros de pluma, de los brocados y de las cadenas de oro de sus jefes y se pusieron a improvisar con frenesí una especie de carnaval grotesco y desesperado, ¿no? Ese momento donde todo se... Claro, en el naufragio de la Medusa que relata Julian Barnes, no también sé. pasa lo mismo. El vino es un problema en un naufragio. El vino, claro, el vino es un problema, que el vino en un momento también fue una solución, ¿no? Porque se conserva mejor que el agua, o sea, no hay que olvidar ese aspecto, ¿no? Que no había agua, yo creo que esto no lo recuerdo bien, pero no sé si en las crónicas de Pigafetta ya se habla de esta cuestión, ¿no? De que no había agua a bordo, había ron, había no sé qué otras bebidas que se conservaban mejor. Y en el relato de Julian Barnes vemos que una de las posiciones cuando se intenta deliberar qué hacemos es, bueno, vamos a tomarnos el vino, vamos a celebrar, que después de que se rechace esa opción, algunos no se resisten a llevarla a cabo, ¿no? Por su cuenta. Creo que se esconden detrás de un tonel, hacen unos agujeros y se toman el vino. Cuando los descubren, evidentemente los matan, ¿no? Pero pues la desesperación también lleva a algunos a decir: bueno, ya que estamos acabados, vamos a terminar más o menos ebrios. Uh-huh. Todo esto. Sí. Y que no nos agarre sobrios. Claro, sí. Ahí yo creo que se ve también muchas veces la división jerárquica que había en los barcos. Era muy importante. Es decir, el capitán, el sobrecargo, era el rey de un pequeño reino sobre el mar, y toda la tripulación que se embarcaba por lo general o de forma relativamente obligada por las circunstancias o problemas con la justicia en tierra que deja atrás, y era una especie de pacto final hacia la muerte. Entonces muchos marineros se negaban a aprender a nadar. O sea, dentro de la profesión de marinero
tardaron mucho en aprender técnicas de salvamento, en que los propios buques llevasen previsión para un naufragio. En realidad se negaban a aprender a nadar para no continuar con la agonía. Es decir, esa especie de fatalismo de que una vez que el barco empieza a zozobrar y se ve claro el naufragio, no había por qué luchar por la supervivencia, había un designio, ¿no? Y eso estaba muy anclado precisamente en las clases más bajas del barco, en los trabajos más rudos, donde no se bebía agua y se bebía fundamentalmente alcohol. De ahí el marinero borracho, ¿no? La figura. Y yo creo que esa fatalidad viene también, ¿no? De un destino de clase, ¿no? Es decir, estamos aquí ya para lo que, si llegamos a puerto, bien, y si no, nos emborrachamos y se acabó todo, ¿no? Celebrar la catástrofe. Pero ¿no hay algo también de solución, de búsqueda de una solución? No lo digo, no digo por norma en esa vida, sino en las circunstancias concretas de un naufragio, esta opción, ¿no? de emborracharse, de consumir y no racionar, de aceptar ese destino, pero en esa forma de carnaval también, ¿no? Que puede tener también la forma de un rito o de una forma de solución mágica también, ¿no? Entre muchas soluciones mágicas, no solo las alucinaciones que se desprenden del alcohol, sino las que produce la propia agonía de estar ahí, las señales que se creen venturosas, que se creen auspiciantes de tierra firme, etcétera. Aparecen varias también ahí en el relato de la Medusa que hicieron dos muchachos, ¿no? de los que Sí. se salvaron. Escribieron las crónicas después un par, y en eso se basa Barnes para el relato. Y entre las muchas cosas que ven es una mariposa blanca que comentabas, que Barnes dice incluso que Jericó lo toma como una de las posibles uno de los posibles descartes que hizo de cuál iba a ser el motivo de su pintura. Damos cabida a esa esperanza que aparece, a ese augurio o no. Incluso como está la pintura tal cual resultó, se pone en duda que se esté ante el momento de la salvación de los náufragos. Porque sí que hay unos cuantos muchachos que están haciendo señales a un pequeño, diminuto, ínfimo punto que podría ser un barco, y entendemos que es así, pero un poco por los vientos, por dónde está por la gente que queda, Van concluye que ese no es el momento de la salvación, que va a venir después, más tarde, porque incluso el barco que lo salva aparece de manera más súbita, no le están viendo tan a la distancia y se acerca, sino que aparece mucho más cercano. Y una última cosa, y dice, otra reflexión que hace ahí que está interesante es por cómo pinta la luz, si es del anochecer o del amanecer. Entonces ahí está bueno, dice, bueno, si está anocheciendo, puede entonces que diga, esa no es la salvación vuestra. Están viendo algo, pero el sol se pone y viene otra vez la noche de tormenta, de desgracia, etcétera, etcétera. Si está amaneciendo, podría ser que sí, que ese fuera el barco de la salvación. O podría ser también que Jericó estuviera diciendo, está amaneciendo, el sol se levanta y hay esperanza, pero no para vosotros. Ese no va a ser el momento de la salvación. Claro, ¿no? Esto es que ese momento, ¿no? Como Jericó descarta lo de la mariposa, porque evidentemente era una escena mucho más débil, mucho menos interesante que la del rescate, o sea, ¿no? Era una cosa mucho más efímera. Realmente una mariposa estaba ahí sujeta a la interpretación, pero acá hay un elemento material del que agarrarse. Y claro,
me parece que el mismo barco que los rescata primero aparece, ¿no? De manera intermitente o hace una primera aparición antes de que se den cuenta de que viene hacia ellos, pero hace una primera aparición y desaparece. Entonces, claro, es mucho mejor, como decís, para pensar ese elemento de miedo que hay en la esperanza, ¿no? Bueno, pensando un poco en Spinoza y de esperanza que hay en el miedo sobre algo futuro que no conocemos, es brutal. Pero yo creo que Jericó también le permite pensar la escena de otra manera, ¿no? Creo que hay varios personajes y cada uno tiene una actitud diferente, ¿no? Que excede al final esa señal, que tiene que ver con algo más amplio, con cuál es su actitud en el naufragio. Hay uno de los personajes está de espaldas, ¿no? Uno de los personajes está de espaldas, que se describe como un anciano que tiene en su regazo a un hombre más joven que estaría muerto. No habría tantos muertos en la escena, quizás unos 4 o 5 que no se sabe tampoco muy bien. No se sabe, pero sí, al menos 3 estarían muertos. El resto no. Se pregunta Barnes por qué hay tantos cuerpos musculosos en la pintura. Claro, después de tantos días de... Sí. Da ahí una respuesta a eso. Pero es una razón plástica más bien, ¿no? Sí. Una razón más técnica, seguramente. Pero la escena es esta. Está la balsa, más o menos en el centro, el mástil que tienen con la vela. Están todos sobre una mitad de la balsa y la otra parece medio destruida, se ve poco. Eso está en primer plano. El horizonte al fondo, con ese puntito que podría ser el barco, y unos cuantos de los náufragos haciendo señales al barco. Sin embargo, la otra actitud central en la pintura es este hombre anciano que está de espaldas al posible salvamento, con esta figura, un hombre mayor con un manto rojo ahí en la cabeza, y que tiene a esa figura joven posiblemente muerto. Van dice que podría haber sido que eso es señal, por ejemplo, también de la antropofagia y del padre que sabe que se tiene que comer a su hijo. Sí, yo creo que es que lo de la antropofagia es fundamental, ¿no? En el naufragio. Sí, y cómo no se da a entender en la pintura. Claro, lo que dice Barnes es que relatar una escena de antropofagia directamente hubiese sido una cosa un poco vulgar, que yo al final, no sé, tenía un gusto Jericó por esta cosa escabrosa, tal vez, claro, esto es una escena muy importante, pero son famosos los animales muertos que pintaba Jericó, ¿no? Tiene un gato muerto medio estripado y un romántico que no sé si le hubiese hecho asco a una escena de... Bueno, en cualquier caso, esto... Creo que hay un poco de acuerdo sobre la referencia a Ugolino, ¿no? Al Ugolino, que es un noble que tiene que comerse, que practica el canibalismo con sus hijos, ¿no? Encerrado en una torre. Y creo que tiene algo de eso porque eso es un tema en pintura y es un tema en la escultura también. Hay una escultura muy, muy interesante, muy fuerte de Rodin, en el Orsay creo que está, que es muy parecida a esta escena. Está con los brazos más o menos igual. Lo que pasa es que
la expresión es un poco más dramática. Acá yo creo que hay una expresión en este anciano que es más ambigua, ¿no? Tiene una expresión que de alguna manera no se ve esa expresión de Ugolino, del Ugolino de Rodin o del Ugolino de Fusili, que tiene un dibujo muy interesante, que es dramática, que es terrible, ¿no? Sí, acá hay una especie en todo caso está totalmente ajeno a la posible salvación y con una mezcla de resignación. Eso es. Sí, sí, como una mirada de melancolía, como dándole la espalda a la salvación y además que sostenga un cuerpo inerme, ¿no? Que puede estar muerto. Quizás esté también queriendo decir, ¿no? No tiene lugar la salvación con este muerto entre las manos, es decir, claro. Le está dando la espalda ya al porvenir, ¿no? Sí. Bueno, es también hay una continuidad siempre en la cuestión de, aparte de la antropofagia, de cómo se comporta una comunidad de náufragos, de los supervivientes, ¿no? ¿Qué pasa con esa comunidad de náufragos desde El Señor de las Moscas, ¿no? de Godwin hasta Viven, por ejemplo, ¿no? Y aquí mismo en Los náufragos del Batavia lo que cuenta realmente es la historia de una comunidad de los náufragos del Batavia y el reino del terror que se instaura a partir de un personaje, Cornelis, que es uno de los ayudantes del patrón del barco, que el patrón no era el sobrecargo era una figura oficial que normalmente no era marinero, era el que se encargaba de la mercancía, pero el patrón era el que tenía conocimientos de marinería. Pues este ayudante del patrón es un antiguo boticario que había tenido mucha relación con un pintor satanista supuestamente muy oscuro que se llama Torrentius, el de Naturaleza muerta con brida. Ese es el único cuadro que se conserva. Y sale de Holanda por cuentas pendientes con la justicia, acusaciones de herejía, se embarca ahí y desde el inicio empieza a intentar amotinar a parte de la tripulación. Cuando llega el naufragio, encallan en un arrecife de coral, cuando llega el naufragio, él es junto a otros 250 pasajeros los que sobreviven, y a partir de ahí se producen escenas terribles de una imposición de un sistema de terror, de ejecuciones sumarias, primero de los mejores carpinteros que había, que estaban construyendo con el pecio del barco, estaban tratando de construir una nave, y ejecuta a 2 porque supuestamente habían robado un esquife, y para no perder el control de lo que estaba pasando ahí. Y es brutal como lo cuenta Simon Leys, cómo se reproduce en esa comunidad de náufragos una forma de antropofagia, ¿no? No llegan a ver escenas de eso, pero sí de violaciones de mujeres, de esclavitud, ¿no? De los más débiles. Claro, es brutal, ¿no? Es decir, eso es un motivo constante, ¿no? ¿Qué hace una comunidad de náufragos? ¿Cómo se comporta, ¿no? Hemos traído aquí, bueno, algunos ejemplos. Esto de Simon Leys que comentábamos, lo de Vance, por supuesto, naufragios. Nos vamos a dejar fuera muchísimas cosas que hubiera estado interesante. Hablar del propio Odiseo, hablar de los 7 viajes de Sinbad, hablar de los naufragios también del que naufraga y llega solo a su... como con Daniel Defoe, sí, ¿no? y esas cuestiones, pero sí queríamos traer un cuento egipcio, el cuento del náufrago, que es de la dinastía 12, allá por los 2000 antes de Cristo, que se conserva un manuscrito que se encontró en hierático, ¿no? Que era esta forma un poco abreviada o simplificada del jeroglífico que empleaban los escribas cuando tenían que hacer, bueno, la lista de la compra, ¿no? Rápido, anotar el número de teléfono. Y entonces, bueno, eso sí que nos llegó. No vamos a leer el relato, pero utiliza esta técnica de la historia dentro de la historia. Entonces, 2 que se van a embarcar, uno dice, uy, no sabes lo que no sabes lo que me pasa, eso no es nada,
¿no? El famoso "eso no es nada". Sí, sí, sí. Y entonces este otro cuenta un naufragio en solitario, donde llega, bueno, a una playa y no sé, víctima de qué de qué alucinación, se encuentra con una serpiente que le empieza a hablar, a dónde vas, cómo te llamás, dónde trabajás, y se lo mete en la boca, lo traslada a otro lugar, le pronostica qué día se va a salvar, va a pasar 4 meses en esa isla, no pueden ser 2, respondió, no, 4, pero bueno, tenemos también incluso, esto pido disculpas por anticipado, pero me parecía un poco irresistible, tenemos incluso el manuscrito, la copia en jeroglífico propiamente. Entonces, por ejemplo, comienza diciendo el cuento: por aquel entonces dijo un asistente fidedigno, y después la siguiente frase que viene es: alégrate, príncipe, que, bueno, para aquellos que quieran iniciarse en estas tareas, alégrate, príncipe es pájaro, una cosa que podría ser una llama saliendo de un pequeño pedestal, pájaro, pero otro pájaro distinto. Luego una pequeña base que contiene un promontorio, cuenco y jarra arriba. Arriba, no en el centro, sino un poquito inclinado a la izquierda. Creo que no se ha leído en jeroglífico en la radio todavía. Esto es una primicia. Leer un texto en jeroglífico. Después una raya que va de la parte superior derecha del cuenco que estaba debajo. Subimos una pequeña raya. Un león, pero un león que está descansando. Solo se ve una de sus piernas y la cabeza. Debajo no se entiende bien, pueden ahí hacer una pequeña raya, lo que sea. Y después el famoso hombre mitad arrodillado y descansando una pierna sobre el suelo con las manos así, ¿no? Y bueno, eso sería, básicamente sería eso: alégrate, príncipe. Que es realmente notable, ¿no? El eco que tenemos del naufragio en la antigüedad, y cómo esto es una preocupación muy, muy antigua. No sé si quieren pasar un poco ahí a las metáforas y a esas, ¿no? Sí. Vamos a pasar a las metáforas. Porque esa también, ¿no? Tenemos noticias de metáforas desde... Bueno, y una segunda parte quizás habíamos hablado que sería interesante pensarla desde la situación, otra situación desde la que se puede abordar el naufragio, que es no desde el barco mismo, no desde las naves, sino desde la orilla, desde la tierra. Sí, que ya el relato que hace Vance de lo de la balsa de la Medusa, ya está esa idea de puede ser la catástrofe arte. Y es un poco también la idea del propio espectador. O sea, puede mirarse la catástrofe desde otra parte. Claro. Puede mirarse, ¿no? Incluso creo que vos habías hablado de un espectador dentro de la balsa de la Medusa, ¿no? De ugolino como un espectador dentro, ¿no? Como alguien que está fuera de las circunstancias, ya por un estado de ánimo, que es algo que vamos a abordar también. Pero yo estuve en la biblioteca ayer y... Biblioteca Paseíto Ramiro de Alicante. Sí, y empezás a ver, 656 TECCOM, 656 Ciencias Aplicadas, 656 todas las combinaciones posibles de letras y de títulos
que me llevaron a preguntarme si no habría que hacer un episodio sobre ciencias aplicadas y estanterías de la biblioteca. Encontré alguna cosa interesante sobre arqueología submarina y también algo interesante en otro sentido que si lo abrimos podemos leer, que los aeropuertos, al igual que las figuras geométricas, tienen lados, en concreto 2. Me refiero a las 2 zonas que conforman el aeropuerto y que técnicamente se denominan lado aire y lado tierra. El lado aire es la zona donde los aviones aterrizan, se mueven en superficie hasta sus puestos de estacionamiento y viceversa para el despegue. El lado tierra es la zona en la que permanecen los pasajeros antes del embarque o después del desembarque de las aeronaves. Y esta fenomenología, esta literatura excelente sobre los aeropuertos, que bueno, forman parte de este universo, de este campo semántico, léxico de la navegación, tiene por título Cómo disfrutar en los aeropuertos, de Iván Tejeda. No lo sacó, vemos en la pequeña ficha pegada en la primera página que somos los primeros en tomar prestado este ejemplar. Y yo creo que nos da una pista sobre una segunda parte, ¿no?, del programa, sobre este lado tierra, ¿no? Esta situación del espectador, sí, del que no se embarcó. El naufragio no solo ni siquiera ocurre para los propios naufragantes. Tampoco ocurre quizás solo en el mar, puesto que Poseidón era no solo reinaba en las aguas, sino también los terremotos eran también su jurisdicción. Y así que, ¿por qué no? También el aire lo podemos incluir ahí. Quizás esté en este pasaje de Lucrecio, de la naturaleza o sobre la naturaleza, que toma Blumenberg como motivo para su naufragio con espectador, pero ha sido utilizado también en muchas ocasiones este pasaje, el que nos pueda dar ese punto de arranque para esa otra mirada. Dice así Lucrecio: es grato, al tiempo que los vientos en mar abierto revuelven las aguas, contemplar desde tierra el esfuerzo de otro, no porque haya gusto y alegría en que alguien sufra, sino porque es grato ver de qué males uno se libra. Ya formados en el llano, sin tú tener parte en el lance, es también grato divisar los escuadrones de la batalla, pero nada más grato que ocupar los serenos templos eminentes, bien abastecidos con la enseñanza de los sabios, desde donde puedas mirar a los otros de abajo, cómo van de acá para allá buscando un camino a su vida sin rumbo, cómo compiten en talento y se enfrentan por renombre, esforzándose noche y día entre altos favores en llegar a encumbrarse con las mayores riquezas y ganar el poder. Mirar desde el puerto seguro, desde la tierra firme, que no hemos comentado esa otra instancia, pero sin duda forma parte también de la metáfora del naufragio, el de arriesgarse, desde el navegar en Equese, que obliga a los hombres. Bueno, Puncho, vos lo decías antes de esa obligación de los marinos, que obliga a los marinos a lanzarse a la mar, por más que esta se presente como muerte segura, quizás. Sí, de hecho, una de las cosas que dice Marcus Rediker en un libro que se llama Entre el deber y el motín, que habla de la marinería, ¿no? Él los llama los mareantes, los que se hacían a la mar. Decía que solo se podía hacer alguien a la mar y abandonar la seguridad de la tierra firme eran todos aquellos desclasados
o de alguna forma marginales a esa seguridad de tierra. Dice: los proverbios marineros a menudo muestran que esta profesión no se elegía. Y cita este proverbio: el que se haga la mar por placer es capaz de ir al infierno por afición. Rezaba un aforismo. Otro advertía: si a tu hijo piensas hacer a la mar, de aprendiz del verdugo mejor iba a estar, ¿no? Como decía, no era una profesión. Abandonar esa seguridad y hacerse a la mar era solo apto o para aquellos que tenían grandes intereses comerciales, ¿no? Y ponían a determinadas personas ahí que tenían un beneficio seguro, o para aquellos que no tenían ninguna opción en tierra, para los que esa seguridad de quedarse como espectador ya no era una opción, ¿no? Sino que ya se hacían a la desesperada un poco a ese rumbo perdido, ¿no? Del mar. Lo que tenemos entonces la posibilidad de no estar involucrados directamente en esa catástrofe y poder, sin embargo, participar de ella conociendo la firmeza de donde se está parado. No sé, ¿por dónde apunta quizás Blumenberg? ¿Qué tradición recoge? Blumenberg en un momento, claro, es un ensayo terriblemente erudito, ¿no? Es excelente este librito sobre el naufragio, que es excusa para hacer un recorrido sobre las diferentes formas de abordar la ética y de diferentes perspectivas filosóficas. Creo que esta cuestión de la contraposición entre el espectador y el naufragado es fundamental y está en todos los textos que visitamos sobre naufragios, ¿no? Y también se dirime un poco en el motivo del espectador, ¿no? ¿Por qué causa placer o por qué interesa? Como decía, me parece, y no quiero arrepentirme de esto después de escuchando el programa, pero creo que en la República se habla de este ejercicio pedagógico de llevar a los niños a la guerra, ¿no? Para que estén a pie de... Bueno, que tengan presente como espectadores esa situación de pura acción. ¿Qué es lo que nos mueve a correr el visillo de nuestra ventana, a alejarnos de la calefacción y ver ese barco hundiéndose? Y si tiene esto una razón introspectiva, o es la curiosidad, o hay un placer que tiene que ver con malas pasiones. Bueno, me parece que ese es un punto interesante, ¿no? Tal vez moral. Porque no podría ser simplemente estar observando cualquier desastre que provoque la naturaleza sobre... Como una especie sin que tenga que ver con lo sublime, tal vez. Que tenga que ver con lo sublime. Quiero decir, en el romanticismo las potencias de la naturaleza están presentes en los cuadros de Turner y todo eso que pintan también el naufragio. Claro. Está presente todo eso, pero hay otra cosa en Lucrecio que no es no son las fuerzas de la naturaleza de por sí. Hay otra cosa que está presente. Hay otra fatalidad que está presente. Sí. Que es la de no saberse, que no saberse no implicado. Claro. Quizás, claro, alejándonos más, pero con un tono bastante romántico, Lautréamont tiene este pasaje donde de alguna manera se implica practicando una forma de magia mimética, ¿no? Y al ver un naufragio sentado en una roca, Lautréamont se daña a sí mismo, se corta con un instrumento punzante, porque cree que de esa manera sufren más los hombres que están naufragados, ¿no? Hay una especie de disfrute del dolor, ¿no? Bueno, este personaje un poco dramático que
quizás en Blumenberg, en esos diálogos de muertos que cita de Fontenelle, donde una, no sé si es una duquesa, habla de esta actitud trágica, ¿no?, con respecto a la muerte, le parece un poco excesiva, que ella, bueno, lo ve de otra manera, pero tiene que ver, ¿no?, esta cosa de que ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación del espectador? ¿Lo daña a él? ¿No lo daña? ¿No? ¿Está en la seguridad esa de Lucrecio? ¿Está en...? Bueno, ¿estás a salvo del naufragio cuando estás fuera? ¿Se puede estar fuera del naufragio, ¿no? Cuando se delimitó bien que es una cuestión humana, ¿no? Son humanos. Los animales siempre aparecen de otra manera, ¿no? Hablabas recién de la serpiente, que aparece con esa... como una especie de figura profética o que viene a mostrarle su destino. La mariposa es un presagio. Las ratas se comportaron de una manera extraña, ¿no? Pero la cuestión son los humanos, ¿no?, en el barco al final. Esa es la cosa. Sí, yo creo. Hay como un cierto placer morboso en quien está en tierra viendo la catástrofe. Yo creo que ver cómo las obras humanas y el orgullo humano puede significar poco frente a las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y eso está muy presente tanto en el romanticismo, pero también en nuestra experiencia cotidiana. Ahora mismo estaba pensando cuál era el placer que me invadía a mí cuando hacía castillos de arena en la playa del Postiguet. Mi placer no estaba relacionado con la construcción de ese pequeño castillo. Mi placer venía exactamente cuando una ola venía a derrumbarlo y yo desde fuera lo miraba y sentía ese extraño placer de ver cómo una fuerza superior arrasaba con lo que... Y había euforia en eso, en tener que volver a empezar, ¿no? Y no sé si hay ese punto de contemplar eso, sí, ¿no? Sí, exactamente. El castillo, buenísimo, porque es una obra que se sabe efímera, no se la hace lo suficientemente alejada como para que pueda resistir algo más y tener que dar unos pasos con algún cubo de agua que tengamos, sino que se hace justamente al alcance el suficiente para que pueda ser destruida en cualquier momento. Incluso por peatones, o en gran parte de los casos por otros niños que ya con un carácter vengativo de su propia incapacidad ingenieril, atenta contra la construcción ajena, ¿no? Esto es interesante ver que el espectador es un gigante al final, frente al naufragado, ¿no? Siempre el naufragio es minúsculo. En Lautréamont está esta situación en la que él cree que los naufragados no lo escuchan. ¿Qué les importa, no, Lautréamont? Si están en una situación como para escucharte a vos, ¿no? ¿Qué les importa? Pero no saben que el eco de su tragedia me llega. Hay en este Blumenberg una parte sobre un cuento de Voltaire, de los micromegas, ¿no? Eso está interesante también, el gigante sirio. Claro, es un gigante que tiene como Juanma el castillo, ¿no?, en la playa y ve esa tragedia controlándolo todo, ¿no? Es un ojo superior. Al final, esa es toda la cuestión. ¿Qué tamaño tiene, no? Se sitúa como decía, no sé si era esto del escritor español, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Las tres perspectivas, ¿no? De dónde te sitúas, como un dios, como un hombre o como una hormiga. ¿No? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el espectador? ¿Es menor a los naufragados? ¿Está a la misma altura? Entonces hay una especie de catarsis o una especie de reflejo posible, o es un gigante que está viendo su experimento en la arena. Sí, yo no sé, pero en el pasaje que citamos de Lucrecio hay una parte también de elevarse por sobre, de que esa nuestro pequeño promontorio lo que haga sea elevarnos
más allá del resto de acciones humanas, ¿no? Sí, quizás nos dejamos afuera, bueno, que esto sí es, claro, no lo dejamos afuera porque sería una perspectiva humana, la del personaje de Guerra y Paz, que está en la guerra como una especie de espectador y la guerra le suscita al final, el tipo está perplejo todo el tiempo, ¿no? ¿A qué te puede llevar? ¿No? Sus reflexiones filosóficas al final son secundarias. El principal sentimiento es el de una perplejidad absoluta, ¿no? De una incomprensión total. Y eso, claro, tiene que ver con que ahí sí habría una forma de introspección. Si no le causaría perplejidad si no fuese situándose de alguna manera adentro, ¿no? Rompiendo ese carácter de espectador un poco. Que es como termina Guerra y Paz, ¿no? Guerra y Paz termina marchando junto a otros prisioneros como una víctima más de la guerra, ¿eh? Y sobre todo yo creo que esto del espectador ante naufragio, sin embargo, es una tradición que no está presente en la metáfora como la utilizamos. Por ejemplo, en la metáfora política estamos todos naufragando siempre, ¿no? Estamos todos en el mismo barco. Luego estamos naufragando, claro. Primero estamos en el mismo barco. Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, no sé si acá está también la metáfora de Gea, ¿no? ¿Cómo es la nave esta de Lovecock? ¿Cómo es? La hipótesis Gaia, ¿no? La hipótesis Gaia, perdón. Uh-huh. Bueno, claro, estamos en el mismo barco, no estamos en el mismo barco. Estamos en barcos separados, pero naufragando todos. No, esa también es otra hipótesis, múltiples arcas de Noé. Sí, o mismo estos restos de naufragio, múltiples medusas que van destrozando la embarcación original, que no se hunde lentamente, sino que sirve para muchas pequeñas esperanzas que se... Algo nuevo, ¿no? Lo nuevo, el grado cero al final, después del naufragio. Como de los restos del naufragio surge también lo que salva, ¿no? Claro, los materiales con lo que... Bueno, ahí Melville en Moby Dick utiliza un recurso, a mí me parece maravilloso, que es que el narrador, aquel que puede dar cuenta del naufragio, porque el Pequod sabemos de él, porque aquel que dice llamadme Ismael sobrevive para contarle, lo sabemos desde el principio, solo se salva del naufragio metido en un ataúd, que ya estaban haciendo los carpinteros dentro del propio Pequod porque había muertos, ¿no? Y tenía que haber, y de repente él sale en un ataúd, ¿no? Como es necesaria esa muerte, ¿no? De participar del naufragio hasta el final para después resurgir como narrador, ¿no? Que lo cuenta no ya desde fuera, sino desde dentro y convertirse en espectador. Hay un tránsito, ¿no? Volver a la vida, ¿no? Para poder contar eso que pasó, ¿no? Y que salga en un ataúd es lo mejor, ¿no? No se construye una balsa ni nada, es el resto del resto ya. Sí, uno de los escapes que dice Barnes del barco original, el que salió a Medusa, cuyo nombre no recordamos, es en una jaula de gallinas, que puede ser uno de los peores escapes posibles, ¿no? ¿A dónde te puede llevar una jaula de gallinas? Claro, y sobre esa misma jaula de gallina se trazaron los planos para construir la balsa. No sé si el alférez que estaba a cargo, ¿no? Que es como el representante del rey en la embarcación, traza los planos arriba de esa misma jaula que sirve para otro naufragio diferente que llegó, me parece, a las costas de África, pero ya... ¿Qué quiere decir con eso? menos Una éxito. jaula de gallinas es un buen escritorio, pero justamente es el último lugar que vas a usar para salir.
Claro, o haber construido una jaula de gallinas más grande podría haber sido una mejor solución. Esto de la muerte, el vínculo entre la muerte y el naufragio es también interesante, ¿no? Yo saqué, entre otros libros que no leí, el de un historiador, Carlos León Amores, que hace un poco una revisión de la historia de la arqueología submarina, y dice una cosa muy interesante, que es que conocemos lo que salió mal, ¿no? Al final es una ciencia bastante necrófila, la de la arqueología en general, ¿no? Es generalmente lo que salió mal, lo que se conoce mejor en estos casos. Y una de las primeras que hay documentadas, que también es la, digamos, la inauguración de la arqueología científica, tiene que ver en la edad de bronce con un naufragio en Cabo Caledonia, donde se transportaban lingotes de bronce para la aleación de estaño de cobre, perdón, para la aleación de cobre y estaño. Y yo creo que ya en esa primera descripción de naufragio se describen, se ven todos los elementos, ¿no? El ajuar personal de los marineros, el elemento del comercio y las jerarquías. Bueno, ya está todo un poco ahí, y los espectadores son los buceadores de esponjas, que buscan esponjas, los que encuentran unos corales un poco extraños. Claro, se concretizó esta nave del 1800 a.C. en los corales, y ahí la encontraron, ¿no? Como estos arqueólogos son unos espectadores privilegiados de este primer naufragio, que interesó a los primeros arqueólogos porque creían que podía ser una nave de Troya, ¿no? Pero eso dijimos que lo íbamos a dejar para otro. Bueno, muy bien. Entonces, hecho este repaso, no sé si hay alguna cuestión adicional, algo más de aeropuerto que podamos hablar, o quizás el aire merezca otro momento de reflexión. Otras navegaciones y circunnavegaciones, ¿no? Alrededor del mundo podría ser otro problema. Ese es interesante. A mí me quedó el cuentito este de Baroja, pero bueno, lo dejamos capaz para otra también. Como quiera. Sí. Un cuentito que me pareció muy interesante por el contraste que tenía con respecto a Lautréamont, ¿no? Y también porque difumina un poco en el estado de ánimo el paisaje del mar y de Cantabria y de la tierra, ¿no? Como al final hay un pasaje ahí interesante, ¿no? Entre nuestros sentimientos, entre el espectador y el naufragado, como tal vez moderando un poco esa distinción, ¿no? O diciendo que al final tierra y mar participan de una misma tragedia o de una misma tristeza, ¿no? Muy bien. Entonces, no resta más que decir pájaro, hombre sentado, pequeño cuenco con vasija, línea recta, línea horizontal, que viene a decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y nos vemos la que viene.